Hace unos días esto pasó en Guerrero. Andrés Manuel López Obrador se encontraba en una reunión con militantes, simpatizantes de Morena y de pronto soltó una especie de propuesta, un planteamiento. Vamos a pensar en darle una amnistía a líderes del crimen organizado. Hoy en Punto Cero analizamos el tema. ¿Qué tan viable o no es? Esto ha sucedido en otros países, es lo mismo, se pueden comparar a las FARC, por ejemplo, con el cártel del Golfo o con el cártel de Sinaloa. ¿Ante qué estamos? Hoy en Punto Cero hablamos justamente sobre la amnistía. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, que no haya violencia. Si es necesario, lo vengo repitiendo, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Amnistía con el apoyo de las víctimas o los familiares de las víctimas. Vamos a plantearlo, diálogo nacional. El día de hoy es un honor contar aquí en Punto Cero con Alejandro Ope, es un experto en seguridad nacional. Usted lo conoce muy bien, usted lo lee frecuentemente en artículos, bueno, pues en donde se hablan al respecto de todos estos temas y la problemática de violencia que estamos viviendo. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un honor tenerte en este espacio, Alejandro. Oye, primero comencemos por definir amnistía. Dice López Obrador, ni perdón, ni olvido, dicen en la izquierda, pero al menos sí olvido. ¿Qué está planteando? ¿Lo entendemos? ¿Se puede entender? Yo creo que no estoy muy seguro que él tampoco tenga claro cuál es el instrumento jurídico que está planteando. Deja de ponerlo de esta manera. ¿Es posible construir un arreglo político-jurídico con grupos fuera de la ley? Sí, sin duda. Puede construirse con grupos fuera de la ley que no tengan objetivos políticos también, en cierto modo. O sea, no es impensable. Hay precedentes en otros países, hay precedentes en México, algunos no muy exitosos, pero precedentes sí hay. Déjame pensar en algunos. Michoacán, 2014. El gobierno federal negoció con las autodefensas, que eran grupos armados irregulares, que estaban claramente fuera de la ley. Y les permitió usar armas. Les permitió, legalizó las armas, incluso a algunos les dio uniforme y los vistió de policía. ¿No? Entonces, el resultado no es muy alentador. 3 años después hay 55% más homicidios en Michoacán que lo que había antes del arreglo, ¿no? Sí logra el objetivo de derrotar a los templarios, pero a costo de empoderar a otros grupos criminales. Entonces, digamos, ese modelo, que está en nuestra historia más reciente, pues no es muy bueno. Hay otros posibles, ¿no? El Salvador, en 2012, hay una tregua pactada entre las dos principales maras. Pactada por el Estado con la participación de la Iglesia, organizaciones sociales, etc. Allí el arreglo no era de amnistía. Allí el arreglo era traslado de los líderes mareros a prisiones de prisiones de alta seguridad a prisiones de baja seguridad. Esta tregua se sostiene durante varios meses y sí tiene el efecto de reducir considerablemente el número de homicidios, pero, y esto es un dato importante, se mantiene intacta la estructura criminal. ¿No? La extorsión, por ejemplo, nunca se dio. ¿No? Como la extorsión de los maras a los empresarios, a comerciantes, ¿no? Eso siempre siguió, a pesar, ya no se mataban entre ellos, pero seguían sus actividades criminales de otro tipo. Como la estructura criminal persistía, incidentes menores fueron escalando hasta que se rompió la tregua, ¿no? A ver, entonces, esto es muy importante porque hablamos de que se puede hacer un acuerdo fuera de la ley, se puede hacer un acuerdo
en donde se pueda pactar con estos grupos criminales, y por ahí pues viene el recuerdo de lo que sucedía en la época del Priato, de la famosísima Pax Narca, en donde, no sé, yo veo ahí un panorama en donde hegemónicamente pues había uno o dos cárteles, en donde no sé si había o no una negociación. Lo cierto es que había pues menos violencia que la que tenemos hoy día. Bueno, pero había, digamos, la Pax Narca, o los arreglos de Pax Narca, no eran un pacto formal, no estaba codificado en ley. Eran arreglos informales que se tejían entre cabecillas de grupos criminales específicos y funcionarios del Estado, ¿no? Pueden haber sido, por ejemplo, comandante de la Dirección Federal de Seguridad, comandante de la Policía Judicial Federal, algunos jefes de zona militar, algunos gobernadores, etcétera. Este tipo de arreglos, digamos, tienen un problema, tienen varios problemas, ¿no? Dependen de relaciones personales. Y dependen de la presencia del funcionario en cuestión o del delincuente en cuestión. Si por el vaivenes de la vida política o vaivenes de la vida criminal, esos personajes ya no están, entonces se rompen muchos de estos acuerdos. ¿Te parece si regresamos y platicamos a fondo justamente sobre este tema? ¿Qué pasa en Colombia con estos grupos? Y al final pues va el perdón o va el olvido. Esto es Punto Cero, platicamos con Alejandro Ope. Seguimos. ¿Cuánta gente han envenenado? ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? ¿Cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía? Estoy en contra. ¿Por qué? Nada más. Más claro que eso nada, ¿no? Por supuesto que el gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, ¿no? Sería convertir obviamente al Estado en parte de la delincuencia organizada. ¿Qué escenario vería usted, almirante, en caso de que se impulsara una propuesta? No hay forma. Yo creo que tomándolo esto en una forma seria y clara, no hay forma. No hay forma de que esto pueda llegar a suceder. Declararon en mi contra el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Sé que les ordenaron lanzarse en contra nuestra, pero siempre digo lo que pienso y no creo. General Cienfuegos, señor almirante de la Secretaría de Marina, que sea correcto el pensar resolver un problema como el de la inseguridad y de la violencia con la consigna de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, ahí esta respuesta que da la Secretaría de Marina primero y la Secretaría de Defensa a la propuesta de amnistía o al planteamiento de amnistía, y después viene la respuesta también de Andrés Manuel López Obrador. Nos decías, Alejandro Ope, hace unos momentos, esto ya sucedió en otros países y nos quedamos en el caso de Colombia. Nos decías sobre estos grupos paramilitares que al final les dan esta especie de perdón, pero entiendo, el gobierno no se los cumple. No, bueno, lo que hay es, si hay una desmovilización allí enfrentan varios problemas, ¿no? Hay primero una desmovilización pactada que luego se codifica en una legislación especial, Ley de Justicia y Paz, de Verdad y Justicia, no recuerdo. Se desmovilizan a resultado de esos 30 y tantos mil paramilitares, supuestos paramilitares. Eso ya empieza a generar un problema, que es, pues, no hay código, no tienen con código de barras, ¿no? ¿Cómo se sabe quién es un paramilitar y quién no? Entonces, la pregunta es si no, y lo más probable es que pasaron por el proceso de desmovilización delincuentes comunes. ¿No? O sea, que es una de las dificultades prácticas de un proceso de estos, ¿no? Les entregan los jefes paramilitares y sí, en efecto, a resultas de la presión estadounidense, acaban siendo extraditados en 2008. Aquí el tema... Digo, es interesante. Aquí esto tiene dos saldos, ¿no? Por un lado, esto salda en un gran escándalo político que casi derriba al gobierno del presidente Uribe, ¿no? Que es lo que le llamaban la parapolítica. Sí, claro.
que llega a, o sea, eran estos vínculos entre diferentes actores políticos colombianos y los grupos paramilitares. Y los grupos paramilitares recibiendo dinero del narcotráfico, recibiendo dinero, grupos, o sea, y era fue un escándalo monumental. La tercera parte del Congreso colombiano llegó a estar, enfrentar proceso penal a resultas de esto. Solo para que lo tengamos ahí en contexto, a lo mejor a mí se me confunde un poco la fecha, pero esto fue antes o después del proceso famoso de los 8,000. El proceso de 8,000 fue antes. El proceso de 8,000 fue en los 90. Ajá, fue en los 90. Y aquí continúa, o sea, esto fue 15 años después. Ya. Ajá. 10, 15 años después. ¿Es posible construir arreglos de este tipo? Sí. Ética, política y jurídicamente son muy complicados. Okay. Requiere un hilado muy fino, se requiere mucha imaginación jurídica, se requieren algunas precondiciones, ¿no? Ahí tenían una virtud, o sea, tenían una facilidad, ¿no? Que era claramente identificable el interlocutor, ¿no? Sí, claro. O sea, estaban agrupados. Ellos se habían... Es un grupo. Ellos se habían presentado como actor político, ¿no? Sí, porque era un grupo paramilitar. Y era un solo grupo, es a lo que voy. Y bueno, era un grupo, pero bueno, las Autodefensas Unidas era una coalición de diferentes grupos, de diferentes frentes, de diferentes pero ya presentado como uno solo. Bloques que fueron negociando medio en grupo. Pero sí tiene tiene unas complejidades bárbaras. Ahora, hay posibilidad de construir algo, no es descabellado, pero sí es importante aquí, las formas son cruciales. Esas cosas no se discuten en un mitin de campaña. Pero dime algo, Alejandro, sí. ¿Hubo un resultado? Hay una disminución notable del número de homicidios y una disminución notable del número de secuestros. O sea, al final de cuentas funcionó. Pues digo, va de la mano del fortalecimiento del Estado colombiano como parte del Plan Colombia, ¿no? Claro. Entonces es difícil distinguir el efecto específico de esto, pero sí, algún efecto tuvo y le permite al gobierno colombiano concentrar mucho más recursos en el combate a las FARC. Okay. ¿No? Entonces, con las que después terminan por pactar también. 10 años después, ¿no? Pero digamos, es un arreglo más normal. Ahora, llevemos a Colombia, a México, no son los mismos escenarios. No, son de arranque no estoy muy seguro que tengamos ahí la cohesión de los actores del lado criminal como para entrar en una negociación de este género. Dos, la legislación mexicana no sé si tenga el mismo grado de flexibilidad. ¿No? Tendrías que crear leyes. Habría que construir el andamiaje legal para hacer una cosa de estas. Y tercero, habría que ser muy gradualista y muy incrementalista en una situación de estas, ¿no? Ahora, déjame ponértelo de este modo. Es decir, en todos los sistemas jurídicos del mundo hay espacio para la discreción de perseguir o no perseguir un delito. En Estados Unidos, 90% de las sentencias condenatorias proceden de lo que llaman plea bargain, que es? El acusado se declara culpable de un delito menor. Normalmente de un delito llega a un acuerdo con la fiscalía, me declaro culpable de un delito menor, de un delito menor, así no hay proceso, así no, le ahorro costos al Estado, le ahorro costos al Estado y pago una sentencia menor, o sea, tengo algún beneficio jurídico. Y que a lo mejor te puedes ayudar también a agarrar o puedo ayudar, o puedo ser un informante, o puedo ser un testigo protegido, alguna cosa. Entonces, digamos, hay espacio para la discreción. Entonces, son ideas que a lo mejor, digamos, tiene razón en el sentido académico, ¿no? Es decir, sí, tengamos una discusión sobre esto, sobre los términos potenciales. Pero, insisto, o sea, yo que soy un ciudadano privado puedo decir estas cosas, no pasa nada. Sí, pero eres académico, un candidato presidencial en un meeting no puede decir eso porque tiene repercusiones y incluso si lo quiere hacer, incluso si está hablando en serio, este tipo de soltar estos globos así es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque reduce su margen. Claro. Reduce su margen. Si posteriormente intenta algún tipo de acercamiento, o sea, los que lo han visto con terrible suspicacia esto,
lo van a ver como confirmación de sus peores temores. Entonces, eso yo creo que fue un error mencionarlo así. Y ahí viene también un asunto que te parece, si lo discutimos después de la pausa. ¿Fue un error, fue una estrategia mediática o fue un mensaje que no quería que se viralizara y era un mensaje para alguien más que también está trascendiendo por ahí esta versión? Hacemos una pausa, estamos platicando con Alejandro Ope, seguimos con más. Pues yo diría que no, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque de por sí estamos como estamos y si se va a negociar con ellos, va a ser el cuento de nunca acabar. Yo como ciudadana y mexicana siento que no. Bueno, para mi criterio yo pienso que no. ¿Por qué? Pues obviamente porque ya sería presidencia del narcotráfico. Porque no es correcto, o sea, simplemente no es correcto. O sea, si la situación está como está, hoy día, imagínense si pactamos, pues ¿qué vamos a pactar? Dejarlos hacer, que sigan haciendo lo que quieren. Si así nos está cargando la bruja, imagínense. Bueno, ahí la pregunta, ¿se debe o no se debe pactar con el crimen organizado? ¿Se debe o no se debe perdonar? En fin, ahí está el tema. Platicamos al respecto con Alejandro Ope. Alejandro, antes de irnos a la pausa, nos decías, es que está la cuestión de que esto fue un error, un político no lo puede decir un candidato presidencial, se puede analizar desde la academia, se puede analizar desde el punto ciudadano, y a mí me llama la atención esta versión que comienza a correr en torno a que pues ni fue un error, ni fue una estrategia, ni fue nada, sino que era un mensaje que mandaba probablemente Andrés Manuel López Obrador a líderes criminales en esa zona, porque pues están matando candidatos y están matando a cualquiera que quiera aspirar a un cargo político. ¿Qué opinas ahí al respecto del tema, la influencia del narco en la política a llegar a este tipo de mensajes? Sí, no, yo no creo que haya sido, no creo que haya habido un mensaje cifrado. Ya lo había mencionado en otras ocasiones, algo similar. Okay. Capaz que se había hecho menos escándalo. O sea, sí o sea, lo habló en una clave que le es propia y que le es común, ¿no? Esta clave del perdón, ¿no? Sí, claro. Entonces yo no creo que yo creo que sí fue, digamos, es algo que trae en la cabeza, que no lo trae muy desarrollado, que no lo trae muy articulado, que no ha habido quien se lo articule correctamente y que lo suelta cuando se enfrenta al problema, cuando de pronto tiene que hablar del problema de la violencia, de estas cosas surge. Pero no, es decir, sí habla, este tipo de cosas requieren un cuidado tremendo, ¿no? Por razones que se vieron ¿no? Sí. O sea, a la gente no, o sea, esto ofende intuiciones morales primarias de la gente. O sea, esto, sí, o sea, ¿cómo vas a perdonar? O sea, sí, entonces, desde la perspectiva de un hombre de Estado, o desde la perspectiva del político, pues ahí puede haber razones de interés público, ¿no? Max Weber hablaba de la ética de la responsabilidad en oposición a la ética de las convicciones, ¿no? O sea, un ciudadano privado tiene la ética de las convicciones. Sí, pero el Estado tiene la responsabilidad. A lo mejor construir ciertas condiciones de paz exigen hacer este tipo de tratos, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, pero, ¿no? O sea, si se está operando desde la ética de la responsabilidad, o sea, entonces se tienen que hacer literalmente pactos con el diablo. Sí, exacto. ¿No? Entonces, son muy complicados y entonces hay que ser tremendamente cuidadoso. Digamos, este tipo de cosas han sido la tumba de muchos políticos de muchos lugares del mundo. Aquí algo que se plantea también, particularmente por los defensores de Andrés Manuel López Obrador, dicen, bueno, es que se han hecho pactos con el narco desde hace mucho tiempo. Hay quien cita otra vez a Tomás Yarrington y dicen, a ver, hacía pactos con el narco al grado de pues mandar y ayudar a contaminar Europa de ciertas drogas, ¿no? Por eso está detenido allá. Pero el hecho de que se publique lo truena todo. O sea, si estos pactos tendrían que ser forzosamente civilinos. Y de arranque, yo creo que si están pensando en algún tipo en la reproducción de los modelos de Pax Narca, yo creo que sí estamos equivocados. Eso sí no debe, eso no sí habría que oponerse abiertamente. Claro. ¿Por qué? Porque implica
porque implica corrupción, una corrupción monumental, implica vaciar al Estado, implica debilitar a las instituciones del Estado. Ese modelo sí hay que rechazarlo de antemano, ¿no? Ya. ¿Te parece si regresamos y platicamos al respecto del tema? Esto es Punto Cero, ahí están las redes, Luis Cárdenas MX, Twitter, Facebook, escríbanos. Estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios. Tenemos que anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley. El planteamiento de López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locuras. Es una verdadera locura. Y además es una idea viejísima que ha fracasado donde se ha intentado. Ni la violencia en la que nos tiene el PRI, ni la demencia de lo que dijo López Obrador. Estás aceptando prácticamente un narcoestado y eso no se puede, me parece a mí que no se puede hacer. La amnistía quiere decir una ley del olvido, una ley del perdón. Ahí están las reacciones de algunos actores políticos al respecto de lo dicho por López Obrador. Alejandro Ope, decías, bueno, es que no puede empezar negociando así, no puedes empezar negociando, te voy a perdonar, te voy a sacar de la cárcel. Y aquí también vendría el otro planteamiento, ¿a quién? Porque hablamos de gente que no es únicamente narcotraficante, o sea, la violencia en este país está generada por guachicoleros, está generada por secuestradores, está generada por distintas bandas de una cantidad enorme de crimen organizado. ¿A quién perdonas, a quién no perdonas? ¿Al que era narcomenudista, al que era secuestrador? ¿Perdonas al que desolló a una persona estando viva? ¿A quién perdonas? Pues esa es una de las dificultades prácticas y legales, ¿no? de un asunto de esto, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones? Y cuál es el interlocutor posible? Digamos, se podría, a ver, digamos, algunas de las definiciones que han venido surgiendo en estos días que sería para, por ejemplo, pequeños productores de amapola, o para pequeños productores de marihuana, o para pequeños distribuidores, ¿no? de drogas, que digamos pequeños eslabones en la cadena, claro, ¿no? Cuya participación que por lo mejor no participaron en actos de violencia, que están detenidos simplemente por delitos contra la salud. O sea, pudiera ser pensar en eso. Ahora, ese es un universo relativamente pequeño y ese no es el universo que por definición no es el universo que genera violencia. Claro. ¿No? Sí. O sea, la pregunta es qué hacer con los violentos. ¿Y no los vas a perdonar o sí? Pues no, digo, a ver, deja ponértelo así. La pregunta es, a ver, esos violentos, no sabemos cuáles son, quiénes son, están dispuestos a someterse a la justicia en determinadas condiciones, a cambio de algún tipo de beneficio jurídico. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habría que pensar muy bien en los instrumentos jurídicos posibles. Alejandro Ope, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Punto Cero. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, se nos va como agua el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer, Alejandro. Hasta luego. Pásenla ustedes muy bien, descansen. Nos escuchamos mañana tempranito a partir de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.